El equipo laico al servicio de la pastoral, a través del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, presentan Zagales del Buen Pastor. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de Red San José Radio en el 106.9 de FM. También a los que nos escuchan a través de www.encuentroconlaverdadradio.com y a los que nos ven a través de Facebook en la página Programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Bienvenidos nuevamente a su programa Zagales del Buen Pastor. Mi nombre es Raúl Canseco. Y por gracia de Dios, el día de hoy que celebramos a San Cirilo y San Alejandro de Jerusalén y San Anselmo de Mantua, voy a estar conduciendo este programa. Para iniciar, pongámonos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de ti en esta semana y ponemos en tus benditas manos este programa para la gloria del Padre, como reconocimiento que eres nuestro Rey, nuestro Señor, y te pedimos envíes a tu Santo Espíritu para que ilumine y dirija nuestro entendimiento, para que compartamos tu mensaje de acuerdo a tu santa voluntad. Amén. Durante el programa esperamos sus comentarios a través de la página de Facebook, Programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. El día de hoy veremos la lección número 24 del primer grado de la Escuela de Pastoral, que lleva por título La vida moral, y tiene como subtítulo La moral cristiana es norma segura e inmutable. El día de hoy iniciamos la segunda parte del curso de primer grado denominado Curso Básico de Religión Cristiana, El Sembrador. Retomando lo que les dijimos en el primer programa, la primera parte del curso lo dedicamos al dogma cristiano. Lo que les dijimos en ese primer programa es de que constaba de 22 lecciones y que representa en el curso del sembrador la buena semilla. Ahora, esta segunda parte, que es denominada moral, consta de 17 lecciones y se llama la buena tierra. Por eso nos podemos dar cuenta que en el dogma, que es la buena semilla, si la colocamos en una buena tierra, que es tener una buena vida cristiana, un buen vivir de acuerdo a cómo vivió Cristo, vamos a poder lograr que germine esa semilla, ¿sí? Vamos a poder fructificar, vamos a poder dar ese fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros, ¿sí? Y como se estarán imaginando, en este curso trataremos lo que es la moral y cómo debemos de vivir de manera cristiana. Esto incluirá hablar de la conciencia, de las virtudes, de los mandamientos, ¿sí? Incluirá también hablar de lo que son los consejos evangélicos y al final se nos dará una introducción al siguiente curso, que es el del segundo grado, en el cual se habla sobre lo que es la iglesia. Asimismo, les quiero comentar que en el primer grado tiene inserta una parte muy especial, a la cual le denominamos la perla escondida, y que son 8 lecciones de formación de dirigentes, ¿sí? De acuerdo a lo que es la moral cristiana, a lo que es la forma de vivir en Cristo, ¿sí? Esas lecciones, ustedes ya recibieron la primera parte en la lección anterior, que es la número 23, donde se nos empieza a explicar todo lo que referente a lo que son los grupos de reflexión y cómo trabaja la escuela de pastoral. Ahora, en las siguientes lecciones que estarán intercaladas con este curso de moral, cada uno de nosotros vamos a ir conociendo cómo debemos de comportarnos y por qué es importante que cada uno de nosotros se vuelva servidor de los demás, porque como dijo Cristo, no vino a ser servido, sino a servir. Y cada uno de nosotros, al imitarlo, tenemos que servir a los demás. Para entrar en el contenido del día de hoy, vamos a retomar el pasaje visto en la lección número 1 de primer grado, en la cual ese pasaje nos hacía referencia a Juan 1 del 35 al 39, que es cuando Juan Bautista
dos de sus discípulos, ven pasar a Jesús y les dice, he ahí al Cordero de Dios. Y entonces los dos discípulos van con él a hacerle unas preguntas que les dijo Juan, que le preguntaran que si era él el Mesías o que si había que esperar. Y entonces él les dijo que lo siguieran para que supieran en dónde vivía y lo que hacía. En ese momento, se quedaron con él toda la tarde y con eso se pudieron dar cuenta cómo es ese vivir en Cristo, cómo es ese vivir cristiano. Por eso, pues ahora tenemos dos invitados muy especiales el día de hoy con nosotros, los cuales son miembros del equipo laico al servicio de la pastoral de la zona de San Martín Tequesquipan, Estado de México. Primeramente, quiero presentar a nuestra hermana Alma Porfiria Ríos Ortiz. Bienvenida, hermana. Gracias, hermano, por la invitación. Es un placer poder estar con ustedes. Yo soy de San Martín Tequesquipan, de la parroquia. Estoy cursando el tercer año. Soy directora de primer año. Muy bien, pues bienvenida, hermana. También tenemos con nosotros a nuestro hermano Felipe Martínez Mendoza. Bienvenido, hermano. Bueno, pues muchas gracias, hermano, también. Vengo de San Martín, Tequesquipan, obispo de Tours, y estoy cruzando el 8º grado y soy subcoordinador. Muy bien, subcoordinador regional, fíjense. Sí, es uno de los responsables de aquella región. Pues muy bien, hermanos, pues vamos a entrar en materia con nuestra lección del día de hoy. Por eso quisiera empezar con mi hermana Alma preguntándole, para iniciar el estudio de la moral cristiana, ¿nos puedes ayudar dando la etimología de la palabra moral y los primeros acercamientos a la definición de moral y de lo que es moral cristiana? Claro que sí, dice. La etimología tiene su raíz en latín, que significa costumbre o hábito y forma en la que se vive. La moral es un conjunto de normas o costumbres, hábitos o valores que determinan cómo un hombre vive en una sociedad. Como por ejemplo, si tus papás te enseñaron el ir a misa, el hacer el rosario, pues tú vas a traer ese hábito de realizarlo. Ah, muy bien. Entonces, como podemos ver, es básico que podamos entender de que la moral está basada en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, ¿sí? Y cada uno, pues, podríamos decir, cada uno tiene una moral, pero existe una moral que nos habla de la verdad, que es la moral cristiana. Por eso vamos a ir viendo y desglosando todo esto. Y para esto, pues tomando en cuenta lo que nos acaba de comentar nuestra hermana Alma, hermano Felipe, ¿nos puedes dar la definición de moral que aparece en la lección, por favor? Sí, la moral en general se guía, pues, en la ciencia, que guía nuestros actos y ordena nuestra conducta. Si Ok. nuestra conducta pues es buena, y pienso que pues se refleja en todo lo que pues quiere Dios que seamos como buenos hermanos, ¿no? Ok, entonces refiriéndote tú a lo que es la ciencia de nuestra conducta, me imagino que estamos hablando de lo que es la gracia, la luz Sí. y el orden que debemos de tener en base a lo que Dios quiere. Así es, porque pues en todo el Señor Jesús es nuestro modelo a seguir. Eso, muy bien. Eso me parece excelente escucharlo. Sí, por eso, hermana Alma, ya conociendo estos conceptos, ¿nos puedes comentar cuáles son las clases de moral que nos presenta la lección y cómo se define cada una de estas clases de moral, por favor? Sí, hermanos, son tres. La moral natural, que es la que se basa en una sola luz de la razón, la cual guía a los filósofos y a los preceptores gentiles. Esto quiere decir que pues ellos solamente se rigen por su inteligencia o su razón. Ellos no creen que hay un Dios que les dé esa inteligencia. Y la moral cristiana es superior,
pues se rige por la razón, la verdad revelada por Dios. Por ejemplo, si tú haces un acto mal, pues tu conciencia te hace ver que estás actuando de una manera mal, ¿no? Ella te rige. Por ejemplo, si dices una mentira, pues es mentira, porque a veces decimos, es una mentira piadosa, ¿no? Ante la ley de Dios, pues no es un pecado, es mentir. Y la moral racional es la que, prescindiendo de Dios y de todo fin sobrenatural, se basa tan solo en la buena disposición del individuo para cumplir sus deberes, considerándolo exento o liberado del egoísmo y de las demás pasiones desordenadas, producto del pecado original. Esto quiere decir que pues un pecado te lleva a otro pecado y a veces en nuestro actuar de vivir no lo vemos así, o sea, pensamos que solamente hicimos un pecado, no nos damos cuenta que ese pecado tiene consecuencias. Claro, muy bien. Pues fíjense, aquí ahorita viendo estos tres clases de moral, pues nos podemos dar cuenta que a través de la moral natural que está basada en esa ley natural que es lo que inscribió Dios en nuestros corazones desde siempre, nos va guiando para que nosotros podamos ver un elemento que más adelante se va a ver en la siguiente elección, que va a ser la conciencia, y que a través de ella es a través de la cual vamos cada uno de nosotros a poder discernir qué está bien o qué está mal, ¿sí? Por eso en ocasiones, pues algunos hermanos que se dicen ateos, pues se convierten en verdaderos hombres de buena voluntad, porque permiten de que a pesar de que no creen en la palabra de Dios, a pesar de que no se dejan regir por ella, pues ellos, por esa ley natural que tienen inscrita en el corazón, se van guiando para generar buenos actos y por eso se les denomina personas de buena voluntad. Además, con eso podemos ver de que nos dijo nuestra hermana Alma que se empieza a perfeccionar a través de la moral cristiana, la moral natural, ¿sí? Porque esa moral cristiana nos muestra realmente cuál es el camino a la luz de los evangelios, de la palabra de Dios, ¿sí? Y finalmente, pues nos habló de lo que es esta moral racional, en la cual ella nos dice que se prescinde de lo que es la palabra de Dios y pues nada más lo que cada uno de nosotros con nuestro raciocinio alcance a, a, a evaluar para poder establecer cómo me debo de comportar. Eso es lo que va a establecer mi comportamiento. Nada más que si vemos estas tres, cada una de ellas pues tiene un cierto valor y pues la que está más depurada y que está mucho mejor es la moral cristiana porque nos va llevando en un camino en el cual podemos encontrar alegría, paz, felicidad, que es lo que todo hombre aspira en su vida. Pero continuando con esto y ya conociendo las clases de moral existentes, ¿nos puedes comentar, hermano Felipe, cómo se perfecciona la moral natural y cuál es la base de ese perfeccionamiento? Sí, hermano Raúl, pues la ley se perfecciona a través de la gracia, la luz y la fe. Muy bien. La gracia del Señor Jesús, pues la luz del Espíritu Santo, vamos a hablar, a decir así, ¿no? Y la fe en Dios. Muy bien, sí, fíjense cuántos elementos se van conjugando para que podamos tener este perfeccionamiento de lo que es nuestra moral, nuestra forma de comportarnos. Si juntamos el decálogo, que es la famosa ley natural, sí, nuestra conciencia, la revelación de la palabra de Dios, nos permitimos ser dependientes de Dios y usamos estos elementos que nos acaba de decir nuestro hermano, se perfecciona nuestra moral. ¿Por qué? Porque la gracia, la luz y la fe
son elementos esenciales para que cada uno de nosotros pueda recorrer de mejor manera este camino, ¿sí? Pues hermanos, fíjense qué interesante se está poniendo este programa y cómo nos va ayudando a entender el cómo vivimos de manera cristiana nuestras vidas en base a esta moral cristiana, ¿sí? Vamos a ir a un corte, ¿sí? Pero antes de ir a ese corte, quiero recordarles de que pueden hacer sus comentarios a través de la página Programa Zagales del Buen Pastor Arquidiócesis de Toluca, ¿sí? Ya que este programa es un programa pregrabado, ¿sí? Pero pueden dejar sus comentarios y nosotros en momentos posteriores en esa misma página les daremos respuesta a sus dudas, preguntas o a cualquier comentario que nos hayan hecho, ya que todo esto es muy valioso y aquí todos vamos aprendiendo lo que nos va enseñando nuestro Señor Jesucristo a través de esta moral cristiana, ¿sí? Recuerden, la moral natural es la base porque ya está impresa en nuestros corazones, se perfecciona con la moral cristiana, ¿sí? Y si la moral racional se permitiera tocar un poco lo que es la palabra de Dios, terminaría perfeccionándose también y con eso podríamos hacer realmente un mundo mejor, ¿sí? Estamos en el programa Zagales del Buen Pastor. Sí, recuerden que estamos en Red San José Radio en el 106.9 de FM, sí, y también les quiero comentar de que en caso de que hayan entrado ya un poco tarde a este primer segmento, lo podrán revisar nuevamente el miércoles. Se repite el programa a través de Red San José Radio en el 106.9 a las 7 de la noche. Sí, entonces, pues en unos momentos regresamos. El amor de Cristo nos apremia, hasta que Cristo se forme en ustedes. Zagales del Buen Pastor. Regresamos. Que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Ser luz y sal, la aspiración de llegar a iluminar al mundo como obra de su fe y darle sabor por medio de su testimonio. Zagales del Buen Pastor. Continuamos. Estamos de vuelta en este programa Zagales del Buen Pastor. Sí, pues en este primer segmento que ya vimos, estamos viendo lo que es la moral, ¿sí? Estamos viendo lo que debe de ser el comportamiento de todo cristiano, ¿sí? Y en este programa que nos habla sobre la vida moral, pues nos podemos dar cuenta de que debemos de conocer lo que es el concepto de lo que es la moral, de lo que es la moral natural, lo que es la moral cristiana, lo que es la moral racional o cívica, para poder entender cada uno de estos elementos que nos ayuden a darnos cuenta por qué tenemos ciertos comportamientos cada uno de ellos, de nosotros,
y cómo debemos de depurar en nuestras vidas nuestro comportamiento, nuestros hábitos, nuestras costumbres, ¿sí? Por eso ya vimos en el primer segmento lo que era la etimología de lo que es la moral, de lo que es la civilización cristiana, ya vimos lo que es la definición de lo que es moral, las clases de moral y cómo se perfecciona la moral natural, ¿sí? Ahora vamos a continuar con esta segunda parte y pues vamos a ir profundizando en este tema. Para dejar más en claro lo que estamos asentando, por favor, dinos, hermana Alma, ¿cuáles son los elementos de la moral? Los elementos de la moral son 4. El primero es el fin, que tiene como objetivo o meta que el hombre se proponga alcanzar la salvación, la paz y la prosperidad de él mismo, ¿no? Dentro, espiritualmente. La obligación, que es la exigencia de la moral, que me conduce a realizar un acto, es el deseo de quererlo hacer bien para agradarle a Dios. La remuneración es el premio o castigo que se le dará a los que cumplan o desobedezcan esta moral. O sea, sería lo que, si yo hice actos buenos, pues voy a tener cosas buenas. Y si yo hice cosas malas, pues voy a obtener algo malo, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, recuerden, así se establece. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Por eso, lo mejor es de que nuestro comportamiento siempre estemos buscando mejorar, ¿sí? Que hagamos un comportamiento y que trabajemos en lo que conocemos como las virtudes, hablando en lenguaje cristiano, en lo que son las virtudes, que las cultivemos. ¿Para qué? Para que podamos mejorarlo. Ahora, ahorita nos comentaba nuestra hermana Alma que tenemos 4 elementos que conforman la moral, que es el fundamento, el fin, la obligación y la remuneración, ¿sí? Y nos decías entonces que el fundamento es la autoridad en la que se basa para permitir o prohibir un acto, ¿sí? Entonces, ese fundamento es el que nos hace a nosotros decidir lo que queremos hacer y si estamos dispuestos a aceptar o no las consecuencias de lo que vayamos a realizar. En el segundo, pues el fin, ¿para qué lo queremos hacer? ¿Sí? ¿Qué queremos alcanzar con todo esto? ¿Sí? En el tercero, pues todo esto, pues obviamente cuando nosotros realizamos un acto, se nos aparece una serie de obligaciones. ¿A qué se refiere esto? A que para poder llevar a cabo esto hay una exigencia de cómo debemos de realizar ese acto, ¿sí? Entonces estamos obligados a realizar una serie de actos o de comportamientos para poder alcanzar ese fin que nos pide la moral. Y finalmente, pues va a haber una remuneración. Por eso ahorita les dije, todo acto tiene consecuencias y pueden ser positivas o negativas, nos pueden acercar o nos pueden alejar del Señor, ¿sí? Por eso, ya descritos todos estos conceptos y sus elementos conformantes, hermano Felipe, ¿por qué se dice que la moral cristiana es superior a la moral natural y por qué se nos dice en la lección que existe falsedad en la moral racional o cívica? Pues sí, hermano, porque porque cuenta con la revelación de la divina, la ley divina, la luz brillante y natural de la moral. Ok. ¿Y esa está basada en el comportamiento de quién, hermano? En el comportamiento del hombre. Del hombre. ¿La moral natural o la cristiana? La moral cristiana. Tiene que estar basada. Recordemos de que sí puede decirse así, pero recordemos que está basada principalmente en el comportamiento de Cristo. Sí, pero bueno, así como nosotros, si ya vamos conociendo a Cristo, Cristo debe de ser nuestro modelo, debemos Correcto, imitarlo, correcto, muy debemos bien. de creer en Él. Y si
nosotros estamos con Él, pues vamos a hacer lo que Él hizo, lo que Él le agrada y tratar de perfeccionar nuestra vida, nuestra conducta. Es correcto, ¿sí? Entonces, ese perfeccionamiento que se logra a través de la moral cristiana y por lo cual es superior a la moral natural, es porque realmente tenemos la revelación como una luz que nos sirve para saber por qué camino caminar, ¿no es cierto? Así Sí, es. entonces, con esto podemos recordar algo que nos dice el Salmo 119 de que es lámpara, luz para nosotros y lámpara para nuestros pies, ¿verdad? Entonces, para que podamos saber por dónde caminar y lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, principalmente lo que tenemos que cuidar en lo que es la moral cristiana y por lo cual es superior a la moral natural es porque nos enseña lo que debemos hacer y lo que debemos evitar para lograr ¿qué? La salvación. ¿Cuál es el fin real de todo hombre? Pues lograr la salvación. ¿Sí? Entonces, muy bien, hermano. Ahora, viendo esa superioridad de la moral cristiana, ¿por qué decimos que es falsa la moral racional o cívica? Porque pues la moral cívica se basa en el propio hombre, o sea, el hombre se basa en sí mismo y pues como que se aparta un poco de Dios o todo. Y Es, entonces pues ya él confía en sí mismo y pues ya no está confiando en Dios ni se guía por Dios, se guía en sí. Y por eso es falsa, porque ya hace su propia conducta, su Así propia es. moral. Y lo podemos ver en la actualidad, ¿sí? ¿Cuántas veces cuando cada uno de nosotros decide, sin tomar en cuenta a Dios, decide algo y lo realiza? ¿Cuántas veces cometemos errores? ¿Cuántas veces hasta nos lamentamos por haber tomado ese tipo de decisiones y por haber realizado ese tipo de actos que hayamos realizado? Por eso a esta moral cívica o racional también se le llama moral laica, aunque ese término pues está mal establecido. ¿Por qué? Porque el término laico quiere decir que es del pueblo y el pueblo es de Dios. Entonces está mal establecido, pero bien lo dijo mi hermano Felipe, esta moral prescinde de Dios, ¿sí? Y solo queda determinada por lo que cada uno de nosotros tiene. Y pues imagínense cuánto conocimiento existe y cuánto desconocimiento tenemos cada uno de nosotros. Entonces, por eso es deficiente este tipo de moral. Y por eso en muchas ocasiones se vuelve injusta y se vuelve muy materialista. Es decir, lo que se pueda ver es lo que es, ¿sí? Y no lo que realmente podemos obtener y que en muchas ocasiones queremos resultados instantáneos cuando los resultados, pues, son un proceso, ¿sí? Pero continuando con todo esto, hermana Alma, para dejar más en claro lo antes comentado, ¿en qué se basa la verdadera moral? Es decir, la moral cristiana para poder dirigir nuestros pasos en esta vida, ¿en qué se basa? Bueno, en esta pregunta se divide en 6 partes, que es la inmutabilidad de la moral. Dice, la verdadera moral requiere inmutabilidad y unidad. La moral que tiene a Dios como juez goza de una unidad y de una uniformidad e inmutabilidad. La unidad y la moral cristiana es un todo cuyo conjunto equilibrado y armonioso y le da al hombre una paz y una tranquilidad de conciencia. O sea, esto es interna, no lo podemos sentir exterior, ¿no? Se nos refleja internamente. La uniformidad es todo un acto humano que debe regir a los mismos
moral sin diferencia de criterios. O sea, lo que el hombre hace, si él es un católico convertido, pues eso lo debe de reflejar en su comportamiento, ¿no? En el lugar donde él esté. Uniformidad. Es todo acto humano sobre regir a sí mismo la moral sin diferencia, criterio, inmutabilidad. Esta característica no está sujeta a cambios y está sustentada en la ley de Dios, que son sus mandamientos. Dependencia de Dios, el racionalismo y la ley natural. Racionalismo pretende que la conciencia sea el único árbitro de los actos nuestros, ¿no? Del hombre. Racionalismo, ideología considerada la razón como única base del valor del hombre. Aquí volvemos a mezclar, ¿no? La ley de Dios y la ley del hombre. El hombre está pues regida por la Constitución, ¿no? Podría ser. Nuestros gobernantes son los que ponen esa ley, ¿no? Y por ella nos regimos. Sin embargo, todo esto no puede ser porque el hombre no se pertenece a sí mismo, sino el hombre le pertenece a Dios. Entonces no podemos estar solamente regidos por la ley del hombre. Y la doble guía de la moral tiene dos guías eficientes, que son la ley natural y la conciencia. Ambas son para el hombre una manifestación de la voluntad de Dios, a fin que el hombre no pudiera excusarse en esa conciencia de que uno no puede escuchar a Dios, no, Dios por eso nos puso esa conciencia para que la pudiésemos escuchar. Y hizo la ley natural por una promulgación solemnísima desde el monte Sinaí, la cual ahora conocemos como el Decálogo, que son los mandamientos. Muy bien, hermana. Sí, entonces vean cuántos elementos tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Aquí nos dijo nuestra hermana de que uno de estos aspectos es de la inmutabilidad, ¿sí? Eso quiere decir de que no cambia. Y en la actualidad, ¿cuántos problemas tenemos? Porque cada quien tiene su verdad, porque cada quien decide lo que es mejor, ¿sí? Sin tomar en cuenta lo que es Dios. Y no es en muchas ocasiones de que no se tome en cuenta porque no queramos tomar en cuenta a Dios, sino sobre todo porque lo desconocemos. Por esa ignorancia que tenemos de no tener un encuentro con Él y de no quererlo conocer. Si nos diéramos la oportunidad de conocer a nuestro Señor, nos daríamos cuenta de que todo lo que nos está estableciendo lo estableció por amor. No sé, es para ayudarnos a que podamos hacer las cosas de mejor manera y que no estemos en ocasiones pues sufriendo por las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Por eso lo que hace el Señor es dirigirnos a través de su palabra, de su revelación, y nos va diciendo cómo se puede llegar a la plenitud de la vida, ¿sí? Y la moral tiene mucho que ver y aquí habló de dos elementos bien importantes, mi hermana Alma, lo que son la conciencia y lo que es la ley natural. La ley natural impresa en nuestros corazones a través de esos mandamientos que nosotros conocemos, y la conciencia que en muchas ocasiones cuando tomamos una decisión, como que nos queda ahí algo que como que nos dice, ¿sabes qué? Como que creo que lo que hicimos, pues hay algo que no está bien, ¿sí? Y pues a veces no la queremos escuchar, queremos callar a esa voz interior que tenemos cada uno de nosotros y que fue puesta por Dios para que lo podamos ir descubriendo, ¿sí? Y si a ese ingrediente le pusiéramos lo que es la moral cristiana, es decir, las enseñanzas a través de la luz de la palabra, pues nos daríamos cuenta de que tendríamos una menor tendencia a equivocarnos, al error,
¿sí? Y podríamos lograr que en este mundo hubiera más justicia, mayor verdad y pudiéramos todos ser más felices. Pero pues ahorita vamos a detenernos aquí, hermanos, porque vamos nuevamente a un corte, ¿sí? Pero no sin antes decirles a todos los que nos están escuchando de que nos pueden dejar sus comentarios, sus dudas en la página de Facebook Programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Como les decía también en el segmento anterior, este es un programa pregrabado, por lo que ustedes nos pueden dejar sus comentarios y de manera posterior les vamos a poder dar una respuesta, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros vamos a ver en la semana las preguntas, las vamos a contestar y estas respuestas que nosotros les demos las van a poder encontrar en la página de Facebook, Programa Zagales del Buen Pastor Arquidiócesis de Toluca, en la lección a la que ustedes están haciendo referencia. Por lo tanto, hermanos, pues esperamos sus comentarios y le mandamos saludos a todos los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral y a sus familias. En un momento regresamos. El amor de Cristo nos apremia, hasta que Cristo se forme en ustedes. Zagales del Buen Pastor. Regresamos. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Ser luz y sal, la aspiración de llegar a iluminar al mundo como obra de su fe y darle sabor por medio de su testimonio. Zagales del Buen Pastor. Continuamos. Nuevamente estamos de vuelta, hermanos, ya con este último segmento de nuestro programa. Estamos por finalizar este programa Zagales del Buen Pastor,
¿sí? No sin antes terminar de seguir viendo esta lección número 24. Para los que nos acaban de sintonizar o nos están empezando a escuchar en este momento, estamos viendo lo que es la moral, la vida moral, principalmente lo que es la moral cristiana. Y pues para esto con mis hermanos Alma y mi hermano Felipe, pues estamos compartiendo esta lección de la Escuela de Pastoral o el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. Por eso, pues ahora vamos a continuar con las preguntas que tenemos para ir desarrollando esta lección. Pasemos al siguiente punto entonces, hermano Felipe. ¿Qué tiene que ver la moral con los actos humanos? Pues los actos humanos pues son los que rige el hombre, se puede decir, pero esos actos se deben de ir perfeccionando, se deben de ir desechando y haciendo viva la moral natural, ¿no? Viviendo esa moral que debe de irse perfeccionando ¿Con qué moral la perfeccionamos, hermano? con la ley natural Con la ley natural y con la y- moral de y- Cristo, y con la ¿verdad? moral de Cristo, Sí, porque allí también se encuentra la ley natural y también el decálogo que dice que allí son los mandamientos del Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos apegamos, nos dirigimos ya al decálogo, pues ahí ya estamos hablando, estamos viendo y estamos analizando con la voz de la conciencia que debemos analizar, que son los mandamientos muy de bien. Dios. Muy bien, y eso va generando que tengamos una serie de actos humanos que nos pueden acercar o nos pueden alejar a Dios, ¿sí? Y con esto voy a retomar algo que ya vimos en alguna lección anterior, donde se nos habló de lo que es la inteligencia y la voluntad, ¿sí? Porque todo acto humano, en él tienen que intervenir estos dos elementos, la inteligencia y la voluntad. Ahorita nos decía nuestro hermano Felipe, de que hay que usar la conciencia y eso es parte de esa inteligencia, ¿sí? Dios la puso en nosotros para que nosotros podamos discernir lo que es el bien y lo que es el mal y en base a eso decidir cómo vamos a actuar. Ahorita decía por eso mi hermano de que algunos actos, por eso ya debemos de desechar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es el comportamiento más adecuado para que debemos de tener para poder seguir, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto, pues poder encontrar esa tranquilidad, esa paz que solo Dios nos puede dar, ¿sí? Y para esto, pues, no nada más usamos el entendimiento y la voluntad, porque esa es una parte interna, sino también tenemos una serie de elementos que nos llevan hacia una parte externa, ¿verdad? ¿Sí? Y que esa parte externa es en la que reflejamos lo que somos, ¿sí? También en el segmento anterior nos decía nuestra hermana Alma de que debemos nosotros de lo que pensamos hacerlo, es decir, debemos de tener integridad en esos actos, ¿sí? Entonces, por eso la mejor integridad que se puede tener es a través de realizar los actos que Dios nos dice que realicemos, que es amar a los demás, que es poder servir a los demás, ayudar, poder acompañar a los demás. Eso, todo ese tipo de actos hacen que se fortalezca nuestra moral, nuestras costumbres, nuestra cultura que vamos desarrollando como seres humanos, ¿sí? Pero pues para esto continuemos y de acuerdo a lo que nos comenta nuestro hermano Felipe, sobre los actos humanos, entonces, ¿cuál es la clasificación que se maneja en la lección sobre lo que son los actos humanos, hermana Alma? Son los siguientes, hermano Raúl. Se clasifican en la razón de las facultades del hombre que interviene en hacerlo, ¿no? Si tú para realizar todo acto humano
primero lo piensas o no Lo tienes que actúas. razonar. Muy bien, muy Exactamente. bien. El interno se realiza por medio de las facultades interiores, entendimiento, voluntad, pensamiento y deseos, porque primero lo piensas y luego deseas hacer ese acto, ya sea bueno o malo. Aquí Este, permíteme retomar. Fíjense lo que nos está diciendo nuestra hermana. Aquí ya tenemos que discernir, tenemos que pensar que hacia dónde queremos tomarlo. Sí, pero ya nos está hablando intrínsecamente de los 4 elementos que hablamos en un segmento anterior, donde se nos decía cuál era el fundamento, el fin que queremos alcanzar con ese acto. ¿No es cierto? Así es. Adelante, hermana, para que vayamos entendiendo mejor eso. El externo es lo que se realiza por medio de los sentidos, órganos y cuerpo. O sea, ya cuando hacemos esa acción, ¿no? Primero lo pensamos, luego tuvimos el deseo y luego ya lo realizamos. Se van de la mano los tres. El bueno, es que se realiza plenamente conforme a la moral. Entonces ya decidimos, pensamos, si ese acto es bueno, me va a dejar algo bueno o me va a dejar algo malo. Ya cuando tenemos esa formación de Dios, pues decimos, no, esto no está bien, ¿no? Y podemos ya, cuando tenemos esta falta, pues tenemos el sacramento de la confesión para reconciliarnos con Dios. El malo, este acto se realiza contrario a la moral. Aquí podríamos decir que son nuestros pecados o faltas ante Dios, ¿no? O en un acto cívico, pues sería la falta como cometer un asesinato que es, pues juzgado por la ley del hombre, ¿no? Tanto ahí va ese acto juzgado por la ley de Dios, pero también es juzgado por la ley del hombre. Hasta aquí también permíteme hacer otro comentario. Sí, ahorita nuestra hermana nos está dejando bien en claro de que existen actos que son verdaderamente morales y hay actos que consideramos como hombres inmorales, ¿sí? Actos que no deberíamos de hacer. Ahorita el ejemplo que nos dio de asesinar a alguien, pues es algo que es inmoral, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado en la actualidad que hay personas que se justifican diciendo de que, ¿sabes qué? Pues es que él me agredió o sabes que ya me puso hasta la coronilla de tantas cosas que me hizo y todo, y pues me la debía y me la tenía que pagar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hemos acallado tanto la conciencia que ya no nos damos cuenta de que ese es un acto verdaderamente inmoral, que queda fuera de la costumbre de lo que debería de ser el hombre en su esencia, ¿sí? Porque todo hombre lo que busca es la realización, la felicidad, la vida, el amor, ¿sí? Y cualquier cosa que vaya en contra de todo esto es un acto inmoral. Continuamos, hermana. Así es. El indiferente, que ni es el que está conforme ni es el contrario a la moral, ¿no? Que ahorita en nuestra actualidad pues hay mucha esa indiferencia hacia a ver al hermano que está necesitado en un aspecto de trabajo, de alimento o de ropa, somos indiferentes. O también somos indiferentes ante el llamado de Dios, ¿no? Porque si vivimos cerca de una iglesia, pues Él nos llama a través de esas campanas y somos indiferentes a ese llamado. Ok, ¿qué otro elemento? La razón, en esta razón se dividen en dos aspectos, que es el válido y el inválido. El válido es llenar todas las condiciones esenciales para que sea objeto de juicio a la moral. Y el inválido es el que nos produce efectos morales que carece de una condición esencial de la moral. Ok, a ver, entonces en esto podemos ver de que hay actos válidos, actos humanos válidos y actos humanos inválidos, ¿sí? Nosotros deberíamos de ir conociendo a mayor profundidad lo que es válido y lo que es inválido
desarrollando nuestra moral a través de cultivar las virtudes. Pero como realmente el ajetreo de esta vida no nos permite hacerlo de la mejor manera, pues entonces lo que hacemos nosotros es lo primero que nos salga. Y en muchas ocasiones el hacer las cosas sin pensarlas, sin haberlas meditado, sin haber usado realmente la razón, pues nos puede llevar a hundirnos en vez de poder seguir adelante y poder disfrutar de lo que Dios nos ha permitido tener. ¿Podemos continuar, hermana? Por mi parte sería todo. Ok. Entonces, recuerden, hay actos válidos y hay actos inválidos. Tenemos que usar la razón y tenemos que cuidar de no ser indiferentes a las cosas que se nos están presentando. Por eso es muy importante de que tomemos en cuenta estos elementos porque ellos nos van a ayudar a evitar esa tendencia al error que muchas veces humanamente cometemos, ¿sí? Pero ya para ir finalizando con todo esto, pues podemos decir que la moral es luz interior del hombre. Hermano Felipe, ¿nos puedes comentar el por qué la consideramos así? Sí, pues la debemos de considerar así, porque pues Cristo vino al mundo y Él es la luz de toda la humanidad. Entonces, la luz es Cristo y debe de ser dentro de nuestro ser, porque en todo debe de estar Cristo con nosotros. Y luego el mismo Jesús nos dice por ahí en un pasaje, que nadie enciende una lámpara para ponerla en un lugar apartado, sino que debe de estar a donde hay dos o tres o gente para que la vea, ¿no? Que esa luz resplandezca. También nos dice que esta luz que Cristo nos vino a dar, no lo ocupemos para dar oscuridad a nuestros hermanos, sino que para que resplandezca y esa luz entre en ellos y se aparten del pecado. Muy bien, hermano. Lo que hizo nuestro hermano ahorita es decirnos de que nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 5 de Mateo, nos dice que debemos de ser luz y sal, ¿sí? Y esa es una frase que usamos mucho en el equipo laico al servicio de la pastoral, es decir, aquí en lo de la escuela de pastoral, de que debemos de ser luz y sal. Y la luz se hizo para llevar el mensaje de Cristo, que es un mensaje de vida, de amor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos va enseñando ahorita, por eso lo que dice nuestro hermano es muy cierto. Esa moral, la moral es la luz interior que tenemos como hombres para saber qué actos debemos de comportar. Por eso, en esta lección nos dice una frase que a mí me suena muy fuerte, que nos dice, tal como es el hombre en su moral, así es su comportamiento. Por eso, a mayor luz del evangelio en tu vida, mejor comportamiento, porque ahí se te va a reflejar. Y decía nuestra hermana de que una es la parte interior y la otra es la parte que refleja hacia el exterior. Pues con esto terminamos nuestra lección, pero como siempre, pues hacemos una resolución de nuestra lección, ¿verdad? Para poder nosotros comprometernos a hacer ese cambio de vida que se necesita para que cada uno de nosotros podamos caminar en la presencia de Dios. Así dice nuestra resolución. Después de haber conocido lo que debo creer, quiero vivirlo de modo que no haya conflicto entre mi fe y mi conducta. Con tu gracia, Señor, lo conseguiré como hoy me lo propongo. Entonces pidámosle al Señor de que sea el que nos guíe, el que nos lleve a través de todo esto. Sí, finalmente, pues quiero, para finalizar este programa, agradecer al padre Jorge Rosas, que es el responsable de la Comisión de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Toluca, al staff técnico de Encuentro con la Verdad Radio que nos viene apoyando en la realización de estos programas, a cada uno de los miembros del staff
del equipo laico al servicio de la pastoral que nos apoyan para la realización de estos programas también, ¿sí? Especialmente a nuestra hermana Ariadna Soria y a cada uno de los invitados que nos acompañaron en el programa. Hermana Alma, muchas gracias y luz y sal. Reunir y servir. Hermano Felipe, muchas gracias y luz y sal. Reunir y servir. ¿Sí? Un saludo al equipo. Muchísimas gracias. Les mandamos un saludo desde aquí, desde este programa, a cada uno de los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral y a sus familias. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos. Asimismo, les hago 2 invitaciones. La primera, para que nos acompañen en el siguiente programa el próximo lunes a las 11 de la mañana desde Red San José Radio en el 106.9 de tu FM o en www.encuentroconlaverdadradio.com o en la página de Facebook, programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Y para los que no escucharon completo el programa o quieren invitar a alguien a escucharlo, lo pueden escuchar el próximo miércoles en Red San José Radio en el 106.9 a las 7 de la noche, porque es la repetición, o en la página de Facebook, programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Pues hermanos, la próxima semana tendremos la lección número 25 denominada La vida interior, en la cual pues vamos a ver lo que es la conciencia y pues pidámosle al Señor que pues nos permita seguir adelante y nos guíe. Vamos a terminar con una pequeña oración. Gracias, Señor, te damos por permitirnos compartir tu mensaje con nuestros hermanos. Te agradecemos por todas las bendiciones que vamos a recibir de parte tuyas por este mensaje, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nuestro Señor les bendiga a todos. Luz y sal, hermanos. Hasta el próximo lunes. No se lo pierdan. Los esperamos. La Escuela Pastoral es una institución de enseñanza que se dedica a impartir instrucción religiosa católica para obtener una formación integral de auténticos cristianos. Zagales del Buen Pastor.